El pasaje de hoy es San Marcos 11, versículos 20 al 26. Leamos juntos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. Amén. Compartiré la palabra bajo el título, Un tanto audaz. ¿Acaso Jesús no conocía los tiempos? En el idioma coreano existe la expresión cheol deulda, que significa madurar. Cuando un niño se vuelve como un adulto, mostrando la capacidad de discernir lo correcto de lo incorrecto, los adultos suelen decirle: ahora has madurado, ya has madurado. Es una especie de elogio. Esta expresión, de uso frecuente en Corea, proviene del concepto de las estaciones. Cheol significa estación. Solíamos referirnos a una estación o período como tal y tal cheol. Por ejemplo, a la estación actual, la primavera, la llamábamos bomcheol, estación de primavera, y al verano, yeoreumcheol, estación de verano, añadiendo la sílaba cheol después de la estación. Sin embargo, no solo hay elogios relacionados con esta palabra, cheol. También hay expresiones negativas o de reproche. Cuando un niño comete un error o hace algo mal, decimos que es porque aún no ha madurado. Y si alguien, a pesar de tener edad suficiente para discernir, sigue actuando como un niño, lo describimos como cheoleopda, que significa inmaduro o que le falta juicio. Y hay una palabra específica para referirse a este tipo de persona, una persona inmadura. Cheolbuji, el título del pasaje de hoy. A un adulto que no puede discernir y se comporta como un niño, lo llamamos cheolbuji. Dentro de esta palabra, también se encuentra la sílaba cheol, que significa estación, seguida de buji, buchi, que significa no saber. Por lo tanto, el significado original de la palabra cheolbuji es una persona que no conoce las estaciones. Solíamos describir a una persona insensata y sin sabiduría, como un niño, como alguien que no conoce las estaciones y que vive fuera de lugar con ellas. Pero en el pasaje de hoy, Jesús aparece precisamente de esta manera. Me siento muy apenado por usar esta expresión aquí, pero es como si fuera un cheolbuji, alguien que no conoce las estaciones, actuando y hablando de manera inapropiada para la estación. Leamos juntos la historia que comienza en Marcos 11, versículos 12 y 13. Leamos juntos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Amén. Jesús había pasado la noche en Betania, y al día siguiente se dirigía con sus discípulos al templo de Jerusalén. Sintiendo hambre, vio una higuera en el camino. Al parecer, esperaba poder comer de su fruto. Sin embargo, al acercarse al árbol, solo encontró hojas frondosas y ningún fruto. La Biblia explica la razón de esta manera, pues no era tiempo de higos. Parece una aclaración innecesaria, pero, para vergüenza de Jesús, se especifica que la razón por la que no había fruto en la higuera era porque no era la estación de los higos, no era la temporada en que los frutos maduraban. Jesús, en cierto modo, esperaba fruto cuando no era la temporada de cosecha. En resumen, una muestra de no conocer los tiempos, un cheolbuji. Aquí Jesús aparece como una figura así. De hecho, el problema más grave viene a continuación. En el versículo 14, Jesús maldijo el árbol diciendo: «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y el resultado de esa maldición aparece en el pasaje de hoy.
Leamos juntos los versículos 20 y 21 de nuestro pasaje. Leamos juntos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Amén. A la mañana siguiente, mientras se dirigían de nuevo a Jerusalén, volvieron a ver el árbol. Tenía un aspecto completamente diferente al de ayer. Aunque no tenía fruto, al menos tenía hojas, pero al día siguiente fue encontrado completamente seco, no solo las hojas, sino hasta las raíces. Pedro lo afirma con claridad: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pedro dice claramente que lo que Jesús hizo la mañana anterior fue una maldición, y que por esa maldición el árbol se secó. Desde la perspectiva del objeto maldecido, parece una escena difícil de entender. No era la temporada de dar fruto, solo no daba fruto porque aún no era el tiempo. Pensar que por no dar fruto lo haría secarse hasta la raíz es algo que podría parecer injusto y desconcertante. De hecho, eso es lo que ocurrió en el pasaje de hoy. Por culpa de un Jesús que no conocía los tiempos, un Jesús, Sheol Bougie, una higuera sana se secó y murió. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es la historia de hoy un accidente ocurrido porque Jesús no conocía los tiempos? ¿Fue un incidente provocado por su enojo al exigir fruto con avidez fuera de temporada y no obtenerlo? ¿Fue simplemente una acción emocional de Jesús, incapaz de controlar su hambre como un niño inmaduro? Primero, para entender el pasaje de hoy, debemos leerlo en un contexto más amplio. La historia de la higuera tiene, como acabamos de leer, una estructura de sándwich. En los versículos 12 al 14, Jesús maldice la higuera. Luego, en los versículos 15 al 19, se registra la historia de la purificación del templo, donde Jesús limpia el templo. Y después, en los versículos 20 al 25, se vuelve a registrar la historia de la higuera que se secó. El incidente de la higuera tiene una estructura de sándwich que envuelve el evento de la purificación del templo. La historia de la higuera seca no puede entenderse separada de la purificación del templo. En la meditación de ayer, Jesús expulsó a los que comerciaban en el templo. Mientras los expulsaba, dijo lo siguiente. Leamos juntos el versículo 17, mientras miramos la pantalla. Leamos juntos. Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Al purificar el templo, Jesús dice que éste se había convertido en una cueva de ladrones. Esta afirmación es crucial para entender el pasaje de hoy. El lugar que debía ser una casa de oración para todas las naciones se había convertido en una cueva de ladrones. La expresión cueva de ladrones no se refiere simplemente a que se compraran y vendieran sacrificios dentro del templo, o que se realizaran cambios de moneda. No es solo un reproche por manejar dinero y comerciar en el santo templo. Tiene un significado mucho más fundamental. Pensemos, ¿qué tipo de lugar es una cueva? La frase cueva de ladrones significa que se había convertido en un lugar donde los pecadores buscaban obtener paz mental incluso sin Dios. Descansar en el templo y encontrar paz en él parece algo natural. ¿Qué hay de malo en ello? Pero la realidad es esta. Personas que habían cometido toda clase de actos malvados afuera, personas como ladrones, entraban al templo. Entraban y ofrecían sacrificios. Compraban animales para el sacrificio y cambiaban dinero para el impuesto del templo. ¿Con qué intención venían al templo? ¿Con qué corazón ofrecían estos sacrificios? La intención era una sola: simplemente aliviar su culpa, eliminar la incomodidad de su corazón. El propósito era cambiar la inquietud causada por los pecados cometidos afuera por una sensación de tranquilidad. Con esa intención, ofrecían sacrificios y adoraban. Eso es lo que significa cueva de ladrones. Por supuesto, si uno viene al templo, se encuentra profundamente con Dios y resuelve completamente el problema del pecado, no es algo malo, es algo bueno. Así debe ser, y así tiene que ser. Pero el problema es que Dios no estaba allí. No había ninguna consideración por Dios. Cometían actos malvados sin dudarlo, como ladrones según la expresión bíblica,
pero su conciencia los oprimía con culpa y se sentían incómodos. Probablemente les preocupaba que Dios los castigara. Esa incomodidad, esa culpa, intentaban resolverla ahora aquí en el templo mediante sacrificios. La idea era que bastaba con cumplir con las fiestas, ofrecer sacrificios y hacerse ver en el templo para sentirse bien consigo mismos. Sin un corazón que buscara sinceramente a Dios, solo buscaban eliminar los obstáculos y remordimientos de su propia mente y adoptar una actitud externa hacia Dios para no ser castigados. El templo estaba siendo utilizado de esta manera por estas personas. El templo no era un lugar donde los malvados se arrepentían y se convertían, sino un lugar donde el corazón malvado, como el de un ladrón, encontraba descanso. El templo se había convertido en una cueva de ladrones. Una cueva de ladrones es un lugar donde los ladrones descansan. El templo se había convertido en un lugar de descanso sin Dios, en el escondite de los pecadores. Esta imagen es exactamente como la de la higuera. En el lugar donde debería haber fruto, solo hay hojas frondosas. En el lugar donde debería haber fruto de arrepentimiento, se llenó de excusas abundantes y justificaciones plausibles. Los corazones de los ladrones se tranquilizaron. Un día antes, Jesús había purificado el templo, lo vació por completo, impidiendo que nadie pasara. Por un breve momento, el templo fue purificado y recuperó su forma correcta. Justo antes de esa limpieza, maldijo la higuera sin fruto, y ese día el árbol se secó. A través de esto, ¿qué quería hacer nuestro Jesús? Nuestro Jesús quería advertir enérgicamente, porque los verdaderos Cheol Buji, los que realmente no conocían los tiempos, eran ellos. Ellos no tenían ni idea del estado en el que se encontraban. Creían que no había problema porque tenían hojas, y pensaban que mientras no llegara la temporada de fruto, con tener hojas era suficiente. Pero no es así. El tiempo ya había llegado. Porque había alguien que había advertido enérgicamente sobre este tiempo. Esa persona era Juan el Bautista. Juan el Bautista, mientras proclamaba, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», dijo una vez estas palabras. Es Mateo 3:10. Leámoslo juntos mientras miramos la pantalla. Leamos juntos. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. El pasaje de hoy en Marcos 11 debe ser interpretado a la luz de esta proclamación de Juan el Bautista. Juan dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Hay demasiadas similitudes con la higuera del pasaje de hoy. El hacha no está puesta en las ramas o en el tronco. Normalmente, un leñador coloca el hacha en una rama o en el tronco. Pero ahora, ¿dónde está puesta esta hacha? Está en la raíz. Que esté en la raíz no significa que solo se va a quitar un poco, a corregir un poco o a mejorar un poco. Que esté en la raíz es una advertencia contundente de que este árbol será eliminado por completo. La higuera de hoy también se secó hasta la raíz. La Biblia lo expresa exactamente así. No se trata de podar algunas ramas, corregir o mejorar, sino de una advertencia de un juicio severo que eliminará el árbol por completo, ya anunciado por Juan el Bautista. Y la palabra puesta también es significativa. Significa que ya ha comenzado. El hacha ya está tocando la raíz. No es que alguien esté simplemente sosteniendo el hacha. No es una postura de preparación para dar un golpe, sino que el hacha ya está en contacto con la raíz, según lo proclamó Juan. Un juicio severo ya ha comenzado. Ese juicio se ejecutará sobre los árboles sin fruto, como la higuera de hoy. Los árboles sin fruto, como la higuera, ya no serán simplemente podados, ni se les cortará el tronco, serán eliminados por completo desde la raíz. Un juicio severo se acercaba, y ya había comenzado. El tiempo ya había sido anunciado, y la temporada ya había comenzado. Entonces, permítanme hacerles una pregunta. ¿Quién es el verdadero Cheol Buji? ¿Quién es el que realmente no conoce los tiempos? Es Jesús, que buscó fruto de una higuera fuera de temporada. ¿O son las personas que, a pesar de que se proclamó que el hacha ya estaba puesta en la raíz, que el hacha ya tocaba la raíz, y que el árbol sin fruto desaparecería desde la raíz,
¿No lo sienten ni lo entienden? ¿Quién es el verdadero Cheol Buji? Amados hermanos y hermanas, la historia de hoy es el único milagro que Jesús realizó en Jerusalén. Jesús no sanó a nadie ni expulsó demonios en Jerusalén, la ciudad del templo, la ciudad que la gente llamaba Santa. El único milagro que realizó en Jerusalén es esta historia, el incidente en el que maldijo la higuera para que se secara. Por lo tanto, la higuera no es solo un árbol, sino que simboliza a toda la nación de Israel y al templo de Jerusalén. Que este árbol se secara hasta la raíz es un evento que muestra la voluntad de Dios de que se acerca el día en que este templo, que ustedes han convertido en una cueva de ladrones, será completamente destruido. Porque el templo se había convertido en una cueva de ladrones. Porque en lugar de facilitar el acercamiento a Dios, el templo se había convertido en un obstáculo y una barrera para acercarse a Él. Nuestro Señor nos muestra una higuera seca hasta la raíz, advirtiendo enérgicamente que el templo pronto será así. El hacha ya está puesta en la raíz del árbol y la tala ha comenzado. El hacha ya toca la raíz y el juicio ha comenzado, pero la gente sigue complaciente. Todavía no se dan cuenta. Todavía piensan que está bien, que no necesitan arrepentirse profundamente y cambiar, sino que basta con resolver algunos problemas superficiales. Son ellos, los que no conocen el tiempo del juicio, los que realmente no conocen los tiempos. Amados hermanos y hermanas, ¿y nosotros? ¿No se habrá convertido para nosotros también este templo, esta adoración, en una cueva de ladrones? ¿No se habrá convertido simplemente en un lugar para aliviar un poco la incomodidad de haber pecado en el mundo, preocupados por el castigo de Dios? ¿No hemos llegado a considerar este templo como un lugar para tranquilizar nuestra conciencia pensando: adoré, así que está bien; fui a la iglesia el domingo, así que está bien? ¿No es este tiempo de adoración simplemente un momento para calmar temporalmente una conciencia culpable? El pensamiento de que todavía estamos bien, la sensación de seguridad de que no hay problema. ¿Qué dirá Dios sobre nuestra complacencia y nuestra falsa seguridad? A los que dicen que aún no es el tiempo, Dios les dice así. Es 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 2 al 3. Leámoslo juntos. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. A los Cheol Buji, a los que no conocen los tiempos, a los que todavía consideran que una cueva de ladrones está bien, Dios les habla del tiempo en que el juicio llegará de repente. Debemos abandonar la idea equivocada sobre los tiempos que hace que nuestra fe se vuelva perezosa y negligente. Recordemos que el día del Señor vendrá de repente y preparémonos. Amados miembros de la congregación, los bendigo en el nombre del Señor para que abandonen la cueva de ladrones y restauren un templo y una adoración con verdadera presencia. Prepárense para ese día que vendrá como un ladrón. Los bendigo en el nombre del Señor para que no sean inmaduros, sino personas maduras. No personas insensatas, sino personas que siempre velan y están preparadas. Reflexionando sobre la palabra que hemos recibido, cantemos juntos el himno Presencia. Abre las puertas del cielo. Pon tu atención en este lugar, el cántico hacia ti no cesa. Abre el cielo, y mira. Manifiesta tu presencia aquí. Te esperamos, Señor. El aroma de la oración llega al cielo. Oh Señor, manifiesta tu presencia. Ven a este lugar, toma asiento en este lugar. Recibe la adoración que ofrecemos en este lugar, el nombre del Señor, solo el nombre del Señor. Únicamente, el nombre del Señor está en este lugar. Oremos juntos. Reflexionando sobre la palabra que hemos recibido, examinemos nuestra fe. ¿No es la imagen del Cheol Buji, que no conoce los tiempos de Dios, nuestra propia imagen? Ayúdanos a convertirnos en personas maduras que siempre se preparan para los tiempos de Dios. ¿No se han convertido el templo y la adoración en algún momento en una cueva de ladrones, un lugar para simplemente aliviar una conciencia inquieta? Ayúdanos a ser adoradores que avanzan hacia una adoración con asombro y temblor, experimentando la verdadera presencia de Dios. Tengamos un tiempo para orar juntos. Oremos.
Gracias, Dios de amor. Gracias por mostrarnos y hacernos entender nuestra propia imagen, la de aquellos que viven complacientes sin conocer los tiempos, dentro de esta historia, en la que Jesús aparece como un Sheol Bushi, que no conoce los tiempos. Permite que todos nosotros nos encontremos profundamente con Dios en el templo, y experimentemos su presencia con asombro y temblor en cada adoración. Ayúdanos a no convertir el templo y la adoración en una cueva de ladrones, sino a recordar que ese día vendrá como un ladrón, y a estar siempre velando y preparados. Gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.